noche, está Claudio Del Pla con nosotros, ya le damos la bienvenida. Queremos saber fundamentalmente, cuando abríamos el programa, hablábamos de la crisis habitacional. Hace unos días se conoció un caso puntual en Santana, donde hubo una ley de expropiación, donde hay un reclamo de muchos años, de una cantidad enorme de familias, y finalmente un veto de la provincia que pone en jaque las expectativas que seguramente todos ellos tuvieron y además el derecho, ¿no?, de poder tener la vivienda propia. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, un gran tema, porque para que la audiencia se ubique, estamos hablando del barrio Ampliación Santana, de 114 familias que ya en el año 2018 se acercaron a la legislatura porque en ese barrio, que es un barrio que está habitado hace 15, 20, en algunos casos más años por estas familias que construyeron sus casas, llevaron los servicios y demás, bueno, hubo una quiebra de aquellos que hicieron aquel remate y en el marco de un proceso judicial apareció, sin que ninguno de estos vecinos sepa, un comprador que compró esos lotes con la gente adentro, sin que nadie le avise a la gente que esos lotes se podían comprar, en una operación en Buenos Aires, en una maniobra judicial donde ha habido indudablemente funcionarios judiciales, abogados, gente del Estado que se han complotado para hacer una suerte de estafa contra estos vecinos, porque fueron y pagaron 500.000 pesos y a los meses estaban en el barrio ofreciéndole a 15, 20.000, no me acuerdo si eran $15.000 cada lote, a cada uno de esos vecinos, con lo cual habían invertido 500.000 pesos y podían sacar $2 millones si vendían todos esos lotes. Por supuesto la gente dijo, no, yo estoy aquí, además tengo derechos y además algunos tenían pagos parciales, construyeron las casas, llevaron los servicios, me vinieron a ver a la legislatura, hicimos un proyecto de ley de expropiación y a su vez presentamos denuncias penales para que se investigue esto que a nuestro modo de ver había sido una estafa. Bueno, por aquel momento se pararon en lo inmediato los desalojos, la legislatura no quiso votar mi ley, un año y medio después volvió a plantearse una crisis, ahí ya el diputado Godoy, que era presidente de la Cámara, tuvo que presentar otro proyecto de ley parecido al mío. Después vinieron los juicios, la ley de Godoy tampoco se aprobó, estoy hablando de 2018, estamos en 2024. Y finalmente, hace año y pico, el actual intendente de la ciudad, siendo senador, presenta un nuevo, el tercer proyecto de ley sobre el mismo tema, incluso de distintos partidos políticos. Es decir, aquí que hacía falta la expropiación como solución, está reconocido por todo el mundo. Y después reconocido por los propios diputados y senadores, el Senado la votó por unanimidad. ¿Y qué pasa? Si no hay ley de expropiación, avanzan los juicios de desalojo y ya hemos frenado varios desalojos de familias. Que venga ahora el gobierno de la provincia a decir esta ley no corresponde, la vetamos integralmente, lo primero que significa es que hay una vía libre para el desalojo de estas familias. En segundo lugar, se está convalidando algo que debe ser investigado, porque todo el procedimiento es completamente irregular. Por más que adquiera las formas legales, evidentemente ha habido una componente para actuar a espaldas de estos vecinos que hacía 20 años, 15, 20 años que vivían ahí, y quedarse con esos terrenos. Entonces tiene que haber una investigación. Una expropiación no corresponde que se le pague al propietario, después de un juicio que es largo, el valor actual de mercado de esos terrenos. Habrá que descontar de ahí todas las mejoras que hicieron los vecinos y habrá que investigar realmente los derechos que tiene este propietario. Por lo tanto, la expropiación no implica que el Estado provincial tenga que pagar de inmediato esto. Sin embargo, el motivo del veto, ¿cuál es? Que la provincia no tiene plata. Los argumentos del gobierno al vetar dicen, no, esto está legitimado, está bien, hay que expropiar, pero como dice mi ley, no tenemos plata. Y bueno, el propio Marocco, que es el presidente del Senado, que votó por unanimidad esta norma, es el que firma el veto. Es un hecho muy, muy grave, porque además, en estos años, si hay un déficit importante de la política oficial, es el problema de la vivienda. Acordate vos que el primer año de Sáenz hubo 40 desalojos represivos, Parque La Vega, ¿te acordás? Todos los desalojos. Frente a esa cantidad de ocupaciones de tierra, Sáenz dijo, vamos a hacer el plan Milote. Sí, lo recuerdo. ¿Y dónde está el plan Milote? Plena pandemia. No está por ningún lado el plan Milote. El problema de la vivienda es dramático y aquí hay 114 familias que pueden ser desalojadas y además tienen derechos sobre esos lotes. Entonces es muy grave este veto, revela un gobierno que se sube a la ola nacional para justificar una política antipopular, pero también porque quieren escarmentar a estos vecinos. Es decir,
Los vecinos han luchado mucho para que salga esta ley. Nosotros, desde que yo presenté el proyecto de ley hace 6 años hasta ahora, todos estos 6 años los estuvimos acompañando hasta que la ley pudo aprobarse. Y pudo aprobarse por la tenaz movilización de los vecinos y por la necesidad de que esto exista. Entonces el gobierno no quiere dejar el antecedente que un grupo de vecinos organizados de algún modo los obligó a darles una solución. Entonces, bueno, es un tema muy grave. Nosotros, ahora el tema ha vuelto al Senado, las familias ya se han movilizado el otro día para reclamar que se rechace este veto, porque lo que corresponde ahora es que el Senado insista, que 2/3 por lo menos de los senadores y 2/3 de los diputados insistan, entonces la ley queda en firme. No hay otra salida para estos vecinos. ¿Y existe alguna voluntad política de que así sea? Porque digo, ya el Ejecutivo de alguna manera se ha expedido, ha mencionado cuál es su intención, más allá de que reconozca el derecho legítimo de los vecinos, como vos explicabas, Claudio, pero después hay que reunir efectivamente las voluntades. Bueno, son los mismos senadores que votaron favorablemente la ley. Que no asegura nada. No, por supuesto. Es evidente que los vecinos se van a tener que movilizar y, como ha ocurrido otras veces, las grandes conquistas son el resultado de que el poder da marcha atrás. Porque si nosotros tenemos que aceptar el discurso oficial frente a todas las demandas populares, por ejemplo, van los docentes y reclaman salario y entonces ¿qué aparece? El argumento de que no hay plata. El salario en los últimos 6 meses cayó más del 30% con respecto a la inflación de todos los empleados públicos. Lo mismo pasa con las obras públicas y en este caso con la vivienda. Si la población, si en general los trabajadores, los jubilados, recién estaba escuchando al representante de este organismo oficial de los jubilados. Bueno, los jubilados son los principales que están haciéndose cargo de esta crisis. El gasto en jubilación cayó un 30% en 6 meses en este país. Entonces, si los jubilados no se organizan como se están organizando, si los trabajadores no enfrentamos esto, si los sin techo no pelean por lo suyo y se resignan al discurso oficial, y bueno, estaremos teniendo uno de los retrocesos más grandes de la historia argentina. Esta sanción de la ley Bases es la expresión de un retroceso, por ejemplo, en materia laboral, es la peor reforma laboral de los últimos 50 años. Y la han firmado, la han votado los diputados de Salta, los gobernadores peronistas del NOA, el viejo sistema de partidos, porque Milei solito no puede hacer nada. ¿Y considerás que hay mucha pasividad todavía del pueblo en torno a esto? No, ha habido grandes luchas. En solo 6 meses hemos tenido una movilización de 1 millón de personas para defender la universidad. Sí. Hemos tenido 2 paros generales. Tendríamos que tener mucho más si es que la CGT, por ejemplo, no estuviera siendo de algún modo cómplice de todo esto. La CGT nos llamó un paro el día que se trataba la ley Bases. Ahora ha dicho que se va a reunir con el gobierno. ¿Para qué? Para instrumentar esta ley, que es una ley antiobrera, anticonstitucional. Se reinstaló el impuesto a la ganancia sobre los trabajadores. Entonces tenemos una dificultad porque la dirección de la mayoría de los sindicatos, en manos del peronismo sobre todo, está bloqueando la posibilidad de que haya. Nosotros creemos que tendría que prepararse una huelga general porque son todos agravios. Es muy grave la situación. Y además una cosa más. Recién también el que estaba antes aquí decía, hay una mezcla entre esperanza y sacrificio, ¿no es cierto? Y cada vez se va agotando más la esperanza y va aumentando el y sacrificio. se va agrandando el sacrificio. Bueno, nosotros desde el día 1, 0, dijimos que no había, sabíamos que íbamos contra la opinión de mucha gente, pero que no había que tener ninguna esperanza, por eso el 20 de diciembre estábamos yendo a la Plaza de Mayo, desafiando un protocolo del gobierno, y fue el día que salió el primer decreto, el decreto 70, el famoso decreto que es toda esta política antipopular. Ahora, además de este sacrificio, ¿qué está pasando ahora? El gobierno está fracasando. Es decir, este es un sacrificio que no nos lleva a una salida, lamentablemente. No somos pájaros de mal agüero. Esto es lo que tenemos como experiencia de muchos años y de entender lo que pasa. Y creo que hemos acertado porque hoy hemos visto un dólar a 1.500, hay una presión enorme por la devaluación. Hoy se conoció el índice inflacionario y volvió a empezar a subir. Y la actividad económica está destruida. La recaudación del Estado cayó el 14%, el consumo de alimentos cae, el consumo de remedios más del 30%. La gente no está dejando de comprar medicamentos para poder curarse. Entonces, al mismo tiempo que el sacrificio es enorme, no tiene sentido porque vamos a un gobierno que va a fracasar como los anteriores. Entonces, tenemos que intervenir como población trabajadora para enfrentar esto. Y bueno, con los vecinos de Santana, lo que hemos charlado es que ellos no van a dejar la calle hasta que los senadores no insistan con la sanción de la ley.
Bueno, queda clarísimo cuál es la postura. Obviamente queríamos retratar este tema que nos parece fundamental y de muchísima importancia por todo lo que vos mencionás y por la cantidad de años también de lucha que lleva todo este proceso, 6 años, ¿no? y 114 familias.